Hola, un cordial saludo. Memorias del Presente es un espacio gestado por Confama, la cooperativa Confiar y la Universidad de Antioquia para pensar desde estos tiempos excepcionales de la pandemia un poco sobre nuestras circunstancias, lo que somos social y personalmente, y sobre todo quizá pensar un poco en algunas perspectivas de futuro. Para ello vamos a realizar una serie de conversaciones y el día de hoy hemos invitado al doctor Andrés Aguirre, quien es el director del Hospital San Vicente, el Hospital Pablo Tobón Uribe en la ciudad de Medellín, un hospital de alto reconocimiento nacional y con reconocimientos internacionales, pero yo diría sobre todo, para agregar, que el doctor Aguirre es un gran humanista, un hombre que ha combinado su función de médico, de administrador en el campo de las ciencias médicas, con una autoformación en el mundo de la filosofía y de la ética, de lo cual nos da permanentemente píldoras en sus conversaciones, en sus redes sociales, y quiero aprovecharlo hoy mucho, doctor Aguirre, dándole la bienvenida desde esa dimensión. Pero diría algo más que creo que es importante para el perfil de lo que queremos conversar hoy y de su condición de humanista, y es que por tradición familiar es músico, cosa que creo que le da también una visión especial del mundo y de las cosas, y además hijo de médico, pero hijo de libreros, especialmente de aquel fundador de la librería Aguirre y maestro de muchos de nosotros, el señor Alberto Aguirre, un gran columnista que todos reconocimos en esta región. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Alonso, es una alegría poder participar en un conversatorio de estos y pensar. Si algo tiene el ser humano es esa capacidad de ver un mundo diferente a través del pensamiento, de enriquecer el mundo, de transformar el mundo, de realizar y de soñar. La ética, de pronto, y ahí yo le dejo una primera píldora, que es una cosa que a mí me da hasta gracia cuando la gente cree que la ética es lo que nos pone a vivir maluco. Nos pone a vivir como en un orden encasillado, rígido, y si hay algo que enriquezca la vida humana y que sea alegre es la ética. José Antonio Marina, un filósofo español que me gusta mucho, dice una frase bellísima, dice que la ética es el modo más inteligente de usar la inteligencia. Así que muchas gracias por permitirme esta reflexión. Y bueno, hoy vamos a hablar también de salud en algunos aspectos, pero queremos sobre todo pensar mucho ese tema de la ética como una visión de la salud y sobre todo de la vida. Y quisiera que profundizáramos un poco ahí para la gente que está con nosotros en este momento, desde su perspectiva, cuáles son como las implicaciones de eso que se ve a veces como extraño o aburridor o indeseable, que es la ética. Pregunta bien importante, ¿sí? Y yo voy a contestar primero la mala interpretación que hacemos de la ética, y es que pensamos en la ética, va a ser como en el mundo de los adjetivos que le hacen a uno la hoja de vida, diríamos, bonita ante los demás. Sí, pensamos que ese mundo, entonces es cuando a uno le preguntas cuál es su ética, uno se llena de adjetivos. Yo soy honesto, íntegro, justo, benevolente, disciplinado, metódico, ordenado, y uno podría decir, y para resumir, me hicieron y botaron el molde. Sí, como si la ética fuera un mundo de lo ya acabado, de lo objeto. La ética es el mundo aspiracional. Los seres humanos, a diferencia de otros seres, tenemos una capacidad bellísima que le voy a poner, como lo expreso en el hospital, la capacidad de preferir. ¿Para qué es la ética? Para preferir, para decir, es esto sobre esto otro. Y entonces ahí el preferir tiene que ver con el soñar, con el fabricar, tiene que ver con el futuro, porque la otra malinterpretación de la ética es como que la ética es el mundo de lo que ya es. No, es el mundo de lo que queremos que sea. ¿Y qué queremos que sea? ¿Qué es lo que quisiéramos? Hay que poner ahí a Aristóteles, buscamos la felicidad, o sea, quisiéramos un mundo mejor para uno y para los demás. Entonces la ética es el modo más armónico de vivir, ¿cierto? Es un mundo al que soñamos. Por lo tanto, el mundo de la ética es el mundo del por hacer. Es el mundo de lo que queremos
fabricar, ¿sí? El mundo que soñamos. Si algo tiene el ser humano es soñar. Somos tan impelidos o tan proyectados al futuro, también lo digo mucho en el hospital, que somos los únicos seres en la vida que tenemos afán. Alonso, ningún otro ser se afana. Y las palabras hay que precisarlas, esa es otra cosa que aprendí de... Las palabras nos ayudan a distinguir, a separar una cosa de otra. Entonces, no es lo mismo el afán que el correteo, o pongamos otra palabra, que la prisa. ¿Sí? El ser humano se afana, es el único ser. ¿Sí? Y insisto que no es lo mismo el afán que la prisa o el correr, porque todos hemos visto un perro correr, pero nadie lo ha visto correr de afán, como quien dice, no me va a alcanzar el día para morder a tantos que tengo que morder. ¿Sí? Pero el ser humano sí se afana, ¿y se afana por qué? Porque sabemos que tenemos un porvenir, pero que ese porvenir no dura indefinidamente, que tenemos un tiempo finito, por lo tanto tenemos que elegir, y miren cómo empata la ética. Si no tenemos todo el tiempo del mundo, pero además somos seres que soñamos y aspiramos, ¿sí? Tendríamos que hacernos la pregunta, entonces, ¿a qué vamos a dedicar el tiempo? ¿Qué es lo que preferimos? Esa es la gran pregunta de la ética. Por lo tanto, la ética no es el mundo, ya hemos dicho, de lo que me pone a vivir maluco, todo lo contrario. Ese sería el mundo de la antiética. La ética es el mundo que nos pone a vivir mucho mejor, incluso en medio de la tragedia, en medio de las dificultades. La ética es una luz, ¿sí? ¿Cómo afrontarla? Lo estamos viviendo en un hospital. Alonso, se vive, y digo yo, en esa línea entre la vida y la muerte, entre eso de creerse héroe y la fragilidad, ¿sí? Y eso nos pone a pensar todavía más en la vida. Entonces, si sabemos que no tenemos sino que es una, bueno, enseguida clarifico, porque yo he dicho que lo que no hay sino una es la muerte. Vidas hay muchas maneras de vivir, entre otras la ética, es la que nos abre un montón de vidas. Pero cuando uno se da cuenta de que es frágil, de que algún día vamos a salir de aquí, entonces la pregunta de la vida sí que cobra sentido. Entonces termino para no hacer una respuesta como tan larga, ¿cierto? Yo diría que hay dos preguntas, ¿sí? Dos preguntas, pues la segunda, que va a ser la más importante, que es la pregunta ética. Dice, la primera pregunta es, ¿vale la pena vivir? ¿Sí? Pero la segunda, que es la gran pregunta ética, ¿pero qué tipo de vida es la que vale la pena? ¿Sí? O sea, lo que vale es lo que preferimos, lo que estimamos. El mundo de la ética, el mundo que queremos. Usted lo hace ver muy fácil, pero ojalá pues para toda la humanidad, para todos nosotros fuera así. Pero le leí recientemente, hablando de gobernantes y también citando a Aristóteles, que deben tener ellos el deber de la formación, de la precaución. Es decir, Aristóteles de todas maneras atribuía unas responsabilidades mayores desde la dimensión ética a los gobernantes para pensar en gobernantes buenos. En este tema de la pandemia y desde esa perspectiva, ¿cómo ve a nuestros gobernantes? Bueno, respondamos primero la fácil. Yo sí creo que, y como yo dirijo una institución, entonces la posibilidad, y lo tengo claro, la posibilidad al tomar una decisión, sí, que afecta a un grupo, ¿sí? Y que se multiplica, la posibilidad de hacer mucho bien o mucho mal es muy alta. Entonces no es lo mismo ciertas responsabilidades donde el efecto dañino pueda minimizarse a una responsabilidad donde el efecto dañino puede multiplicarse. Le hago ahí también un paréntesis, es una de las cosas que me llama la atención con la inteligencia artificial, pues no me voy a perder de los gobernantes, ¿cierto? Mire el peligro de la inteligencia artificial, sí, un médico incluso usando inteligencia artificial, el médico solo tiene un paciente y le podría hacer, no sabe hacer bien la medicina, no daña sino a uno, con la inteligencia artificial miles y miles y miles. Entonces esa es la misma cosa que los gobernantes. Yo tendría que decir que uno observa una falta de formación, ¿sí? Estamos viendo, por ejemplo, estos ataques de la política, y es muy gracioso. Ayer también ponía en una de las reflexiones que ética mala, que ética baja es como política baja
Y eso es un oxímoron, eso es una contradicción, porque es que la política, de acuerdo con Aristóteles, es la posibilidad, la de posibilidad de vivir en comunidad. Yo creo que nos falta, yo creo que sí, me uno a Aristóteles cuando diría, hombre, deberían recibir quienes gobernamos y aún quienes dirigimos empresa una formación humanística en sociología, en ética, en política, en antropología, y casi que a uno no lo deberían elegir si uno no tuviera un conocimiento mayor, porque el daño es muy grave. Yo creo que estamos asistiendo a veces a unas personas, esto que voy a decir muy respetuoso, que se van engolosinando del poder, ¿sí?, no de la autoridad, que es muy diferente. Sí, la potestas que llamaban los latinos, que era el poder, era muy distinta a la auctoritas. La auctoritas en latín significa el que hace crecer. Es bellísimo, o sea, la autoridad es el que me hace crecer. La potestas es el poder de lo superior para aplastar a lo inferior. La autoridad es bellísima, yo siempre puedo seguir con las metáforas. El maestro tiene que ser una autoridad porque solo lo superior puede hacer crecer a lo inferior. Si el maestro no tuviera una superioridad bien entendida, pues ¿cómo puede hacer crecer a su alumno? Entonces uno ve a unas personas, hombre Alonso, ejerciendo más que una autoridad, un poder. Y el poder va engolosinando, ¿cierto? Porque el poder ejerce el temor. Un libro que me impactó muchísimo, muchísimo, con esta cosa, pues, de esta disciplina de la ética y de la antropología, que son siempre preguntas filosóficas, y se llama, muy difícil de conseguir, se llama Antropología de la Acción Directiva. Es de un filósofo español, ya muerto, Leonardo Polo, y de un empresario mexicano, Carlos Llano, y su primer capítulo es este: cómo hacen las personas para controlar, cómo hace la política para controlar a una población. Dos herramientas: el miedo y la mentira. Sí, meta miedo y lance mentiras, y los tiene a todos controlados, ¿cierto? Y hace creer que él es la salvación. Entonces, yo sí diría, y hay una invitación a quienes, y siempre que tengo estos diálogos, Alonso, siempre me hablo a mí mismo, en primer lugar, ¿cierto? No quisiera que la gente sintiera que le estoy hablando al otro, lo estoy haciendo bien, me estoy preguntando si lo que estoy analizando, deliberando, es prudente, si las decisiones que estamos tomando van a afectar positiva o negativamente a la gente. Termino esa pregunta que usted me pone ahí, sí, con otra frase que me impactó de un filósofo que era un químico italiano, Primo Levi, que escribió un libro, uno de los libros que más me ha impactado, que se llama La Trilogía de Auschwitz, porque él estuvo en un campo de concentración. Y tiene una frase que se pagó, para mí se pagó ese libro, porque además el lema del hospital es el hospital con alma. Y él tiene una frase que me impactó porque dice, nuestra vida depende del alma de las personas que se nos aproximan. Qué bella. Pero hace usted esa reflexión sobre el tema de autoridad y buen gobierno, pero me esquivó un poco, bueno, y desde esa perspectiva, estas autoridades nuestras, ¿cómo lo están haciendo? Ya surgen las discusiones sobre obligaciones y libertad en el manejo de la pandemia, pero aún reconociendo que estamos frente a un gran enigma, el COVID y todo esto es una cosa incierta que tal vez las está tanteando. ¿Cómo ve la actitud de nuestros gobernantes y sus decisiones? Bueno, me vuelve usted a poner en el foco del huracán. Voy a contestar porque realmente la respuesta no es homogénea. Uno ve a personas haciéndolo mejor que otras. En un contexto de complejidad, Aristóteles diría, no es apodíctico, es decir, esta es una realidad incierta donde no hay toda la información, donde no tenemos todos los datos, es un virus nuevo y por lo tanto lo que dice la prudencia es ir tomando decisiones poco a poco, irlas modificando, ir viendo los efectos secundarios. Yo sí podría decir una cosa, creo que en un principio se tomaron unas buenas decisiones, pero después hubo una visión tremenda, diríamos, visión de túnel, solo centrarse en evitar muertes estadísticas. Sí, y en una obsesión, ¿cierto? Estamos evitando tantas muertes
y eso se llama también un poco en la filosofía del conocimiento, esa visión tubular, ¿sí? De no ver lo demás, solo centrarse en un indicador, y creo que se ha habido unos efectos secundarios dramáticos, en eso sí he equivocado. Yo tengo una reflexión que puede sonar muy dura, ¿cierto? No hay nada, Alonso, no hay nada más cierto que el hambre. No hay nada más apremiante que el hambre. A mí me ponen el riesgo de un virus o el apremio del hambre. Y entonces uno ve unos excesos, entre comillas, de poder, porque yo no diría que de autoridad. También un exceso de autoridad es una contradicción. Siempre que pienso en esos términos, la autoridad no puede haber en exceso. Sí, la autoridad tiene que ser un justamente. Entonces uno ve que ha habido excesos de autoridad, que ha habido el no ser capaz de mirar otras realidades. Por ejemplo, las personas mayores de 70 años. Que ha habido un exceso, ¿cierto? Que sí, es cierto el cuidado. Pero mire lo que le pasó a la medicina. La medicina hasta hace muy poco, hasta hace 2 o 3 décadas, actuaba bajo el principio de la benevolencia. El médico sabía que era lo bueno para su paciente. Y nos cambiaron la mentalidad y nos dijeron, no señor, puede que usted sí sepa, pero hay un principio superior al de la benevolencia, que es el principio de la autonomía. Usted le va a contar las opciones y él, su paciente, es el que elige. Nadie hoy, médico, operaría a un paciente contra su voluntad, a sabiendas de que la operación le podría salvar la vida, ¿sí? Entonces yo siento que a los gobernantes, sí, con ese principio benevolente, nuevamente voy a ir a la filosofía, es que la benevolencia positiva frente al otro se llama paternalismo, pero el exceso de benevolencia se llama ¿qué? Dictadura. Yo soy el que resuelvo por usted. Yo creo que ha habido unos excesos en ese sentido, ¿sí? Y entonces uno ve, por ejemplo, alcaldes que por un paciente de COVID cierran todo el municipio. Oiga, pero si lo puede identificar, si puede elegir sus contactos, entonces se van como enardeciendo. Eso nos pasa a los que tenemos, se van como enardeciendo. Además encuentra otro riesgo que tiene quienes gobernamos, el comité de aplausos que se rodea, no oye al contradictor, por el contrario, el contradictor es el que enardece más y vuelve al dogmatismo. Me parece que haya habido uno, insisto, ahora sí para responder la pregunta, empieza uno a ver un exceso de dogmatismos, un exceso de autoridad, o sea, autoritarismo, unos coletazos muy grandes nuevamente frente a gente que está aguantando hambre. ¿Sí? Y que, por ejemplo, esa expectativa de que las unidades de cuidados intensivos estaban llenas, eso no es cierto. Posiblemente están llenas en ciudades donde había, esto puede sonar muy sarcástico, donde no había sino una unidad de cuidado intensivo, pues un solo paciente la llenó. Ajá. Sí, pero cuando uno mira, Colombia tiene 6.000 unidades de cuidados intensivos. Le pongo el caso de Antioquia. Sí, en Antioquia hay 600 camas de cuidados intensivos. ¿Sí? Y el viernes, ayer, había 15 pacientes COVID hospitalizados en unidad de cuidado intensivo. Entonces uno dice, venga pues midamos, porque también esa cosa de asumir la vida sin riesgos, ¿sí? Entonces metámonos todos y enterrémonos en la tierra. Entonces, nuevamente, una cosa es ser temerario, pero pregunta, ¿no hemos aprendido también ya hoy que con ciertos comportamientos, Alonso, se puede mitigar? Usted y yo estamos aquí conversando sin mascarilla, pero ¿qué? Estamos a más de 1 metro de distancia, nos tomaron la temperatura. Seguramente si yo hubiera amanecido con síntomas y soy una persona responsable y utilizo la ética, hubiera preferido llamar y decir, tenemos que cancelar el programa. ¿Por qué? Porque pongo en riesgo a otras personas y estoy en riesgo, ¿sí? Entonces vuelvo y empato. ¿Pero qué? Vemos un gobernante, bajo el principio bonito, entre comillas, de la benevolencia, entendida en un exceso que es el paternalismo, y ya cayendo en unas dictaduras, y me parece que ahí hay que modular cosas. Hay una discusión que está muy álgida en el país en este momento, también en la ciudad de Medellín, a propósito de los gobernantes a los que muchos califican soberbios, que quieren incluso eliminar las barreras de la privacidad para buscar métodos de control exitosos, sobre todo en tecnologías.
ese límite de lo privado y lo público para diseñar una estrategia de prevención que sobre todo esta, ¿usted cómo lo percibe? Es difícil definir dónde está el umbral para decir allí entra el reino de lo privado y esto es el reino de lo permisivo. Ese es un buen punto filosófico y pongámosle a esto geometría. Sí, entonces es muy fácil, cuando uno habla de la mesura, de la medida, de la moderación, ¿cierto?, de lo que está en el centro, pues el centro siempre se refiere a una periferia y es fácil en una línea que tiene un punto de inicio y un punto de final saber cuál es el justo medio. ¿Sí? No es sino coger la regla, medir y dividir por 2 y poner el punto. Pero en el ser humano no es fácil a veces ese equilibrio, y ya empezaba a usar la benevolencia, el equilibrio de la libertad, ¿sí? ¿Hasta dónde va mi libertad? Yo lo que sí tengo claro, y voy a tratar de empezar a responder la pregunta, es esto. De hecho, la libertad tampoco es absoluta, porque en filosofía se utiliza mucho este recurso, lleve al extremo las cosas y mire las consecuencias. Si mi libertad fuera absoluta, los demás tendrían que tenerme miedo. Si la libertad de los demás fuera absoluta, yo tendría que tenerle miedo a los demás. Por lo tanto, desde el punto de vista lógico, la libertad tiene un límite. Bueno, primera cosa, pero segundo, cuando alguien va a coartar la libertad, tiene que tener una muy clara justificación. Y si es algo también esencial del individuo, ¿sí? El individuo es libre, nos hicieron libres, habría que justificar claramente por qué razón vamos a coartar la libertad. Y no solamente las razones, sino los tiempos. ¿Y por cuánto tiempo? Y además mirar los efectos secundarios, ¿sí? Y yo tendría que decir, porque en aras de esa misma libertad la pregunta es, para atender esta pandemia, la pregunta es, ¿yo debo coartar la libertad porque el otro no se va a comportar o puedo usar la libertad del otro responsablemente para que se comporte y no se la coercione? Entonces me parece que empiezan a usar herramientas otra vez con el fin de benevolencia, sí, le voy a usar esta herramienta, pero se va corriendo y se va deslizando y se corren peligros. Yo voy a terminar esta cosa porque Aristóteles decía una cosa muy bonita, hablando del punto de la libertad, y le decía a los gobernantes, y les decía, la única forma de que la gente aprenda a ser libre es usando la libertad. Por lo tanto, es preferible la tolerancia a que las cosas salgan mal para que la gente utilice la libertad que no la coacción de la libertad, porque si no la gente no la aprende a usar. Espero haber respondido la pregunta. Entonces, se nos empieza a ir la mano. O sea, está muy bien. En una primera, a ver si lo voy a poner más fácil. En una primera medida de choque, de impacto, venga, utilice todas las herramientas, estamos en impacto, pero después venga a ver qué hay que cuidar, qué hay que sostener o qué hay que retroceder. Y ahí me parece que es donde está faltando, ¿sí? Si no, en lugar de decir, venga que esto ya hay que empezar a mirar la vida de otra manera, se empieza a exceder y terminamos nuevamente como la Edad Media, todos confinados, todos encerrados, ¿sí? Recordemos esas poblaciones, nadie entra, nadie sale, todo el mundo se empadrona y yo no creo que ese es el mundo que querramos vivir, ni siquiera para afrontar una pandemia, no creo. Mirando desde la otra cara de la moneda, la ciudadanía, los hombres y mujeres del conjunto de la sociedad tendrían que ser autónomos en el sentido también que definió Habermas de tener conciencia de los deberes, de los derechos. Pero no parece que esa capacidad de autonomía contraria a la teonomía lo que predominara entre nosotros. O sea que es también un desafío que enfrenta el gobernante entre imponerse o seducir o... De acuerdo, es bien, entonces yo voy a volver a usar lo que me escapa, es que la vida no es apodíctica, para que la gente nos entienda que es lo apodíctico, es lo preciso, ¿sí? Es la pregunta que ni siquiera admite pregunta y la respuesta que tampoco admite pregunta. Uno en filosofía utiliza esos recursos como para atraer un poquito la atención, pero un ejemplo apodíctico, las tablas de multiplicar. A uno le preguntan 7 por 2 y nadie pregunta si tiene un mínimo, ¿cómo así? Está clara la pregunta y usted responde 14 y ¿quién pregunta? ¿Cómo así?
Pero bien distinto, veamos un ejemplo de lo que no es apodíctico. En una entrevista de elección, yo recuerdo entrando al hospital, a uno le preguntan, ¿y usted quién es? Hábleme de usted. Y entonces mire que la pregunta admite pregunta. Dice, ¿usted qué es lo que quiere que yo le cuente de mí? ¿Sí? Y usted empieza a contar cosas de la vida, de la propia vida, y uno se pregunta, ¿y esa sí será mi vida o no? Y entonces la pregunta admite pregunta y las respuestas también admiten preguntas. Pero no nos enredemos en esto. Entonces, ¿qué es lo que diría la ética? Sí, delibere, constantemente delibere, analice nuevamente los hechos de lo que está ocurriendo, analice nuevamente lo que está sucediendo en el conocimiento, o sea, qué está diciendo la ciencia, y tome la mejor decisión. Entonces uno no le diría al gobernante tome decisiones precisas, pero sí esté revisando los hechos, esté revisando el conocimiento y no violente aquellas cosas que la sociedad se ha ganado, Alonso. Es decir, la noción de persona libre es muy reciente. Es que incluso salvo el cristianismo, el movimiento filosófico personalista solo vuelve a surgir en Francia con Emmanuel Mounier en el siglo XX, pero de resto no había persona. ¿Cómo se vivía? En una sociedad feudal, en una economía de supervivencia. Una economía de supervivencia no tiene ninguna libertad, ni le importa, sino simplemente tenga comida. Entonces, yo sí diría, para empatar, que los gobernantes que estén tomando hoy decisiones, tengamos mucho cuidado con violentar aquellos progresos que hemos tenido, que desafortunadamente, también estoy de acuerdo, Alonso, hombre, es que, y ese es el lío del gobernante, no estamos tampoco obrando con personas, lo dijiste muy bien, autónomas, ¿sí? Incluso la palabra terrible se llama anomia. Anomia, yo hago lo que me dé la gana, ¿sí? Y pensando que eso es libertad, cuando la libertad es la introducción de un orden. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el gobernante? Imponer la heteronomía, que bien lo dijiste. O sea, esta es la orden y si le gustó, bien, y si no, ahí le mando el cuerpo policial, ¿sí? Pero eso destruye. Eso también al final tiene unos efectos, uno posiblemente, vuelvo y digo, salva vidas estadísticas, pero también termina produciendo unos desórdenes en la ciudadanía. Yo creo que ahí el gobernante también está en necesidad de comunicar más, de ser más pedagógico, de ser más visible, ¿sí? Y apelar a la persuasión a través de argumentos. No todos es que usted me hace caer en cuenta que el autoritarismo se riega fácilmente, ¿no? Ahí salió esta semana una información que a mí en lo personal me impactó mucho. Un funcionario de tercer o cuarto nivel de la alcaldía, para dejar vender tintos a unas señoras, las obligó a limpiar el parque de Berrío, a lavarlo, cuando eso es una función pública. Se riega el autoritarismo con mucha facilidad, es como una peste, ¿no? Es que eso embriaga. Embriaga es la palabra. Embriaga, y nuevamente, igual que el temor, como el temor produce efectos tan inmediatos, el que lo usa, dígame a mí que dirijo un hospital, ¿sí? Entonces, si usted dirige a la gente por temor, inmediatamente muchos de los asustados que no se quieren quedar sin puesto, y más en época de pandemia, obedecen, y uno se cree íntimamente, vea cómo obedecen. Sí, en el fondo no están obedeciendo, no están tomando una decisión de obediencia en el buen sentido de por convicción, sino por evitar una repercusión. Entonces, eso embriaga al que da, porque dice, ve, esto funciona, ¿sí? Igual que la técnica, digamos, es una técnica. ¿Por qué estamos engolosinados con la técnica? Porque permite ver el efecto inmediato, ¿sí? Y eso nos fascina, esta es la sociedad al instante. Sí, nuevamente, dígamelo a mí, uno dirige, y cuando uno dirige, tiene que tomar tiempo, las cosas toman tiempo, las cosas requieren madurarse, sí, y entonces necesita uno más de paciencia, más de prudencia, y eso es lo que está pasando hoy con muchos gobernantes. Le voy a hacer también una claridad, porque es que el poder está siempre basado en el miedo. Le he dicho mucho a la gente, oiga, en la antropología, que es bellísima, otra vez, a mí la antropología que estudia, nosotros somos seres fundamentalmente afectivos y sensitivos, Alonso. ¿Sí? Cuando un niño nace,
un niño está relacionándose con el mundo a través de los sentidos y a través de los afectos. No tiene inteligencia, solo en potencia, no es libre porque todavía no ha desarrollado el criterio y voluntad no tiene ninguna. Yo estoy casado con una enfermera, tuvimos un bebé y hacíamos turnos y el bebé nos decía, hoy no puedo llorar porque mi mamá tiene que descansar para que mañana vaya al turno. Él llora y no tiene ni inteligencia ni libertad. Somos seres afectivos y sensitivos. ¿Sí? Y mire el papel del miedo. Entonces veamos la afectividad. La afectividad está basada solo en 6 emociones básicas. Nuestras emociones son solo 6, ¿sí? Y las voy poniendo en parejitas porque están relacionadas: alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa. Y entonces un día le decía a la gente, mire, ¿cuál de esas 6 emociones es las que nos permitió sobrevivir biológicamente? Piensen en el hombre primitivo. Entonces, con dinosaurios, con fieras. La alegría y la tristeza. Usted viene alegre en el mundo, más rápido se lo comían porque no veía el peligro. Triste, todavía más fácil porque lo encuentran aplastado en la raíz de un árbol llorando y ni siquiera tiene energía para correr. Bueno, veamos las otras 2, sorpresa y asco. Sorpresa sería la cara cuando el tigre se lo iba a comer. Si hubiera cámara fotográfica, lo último que le vimos en la cara, el rostro de sorpresa antes de morir. Un segundo, no le sirve para nada. El asco. El asco puede que le sirva a uno para evitar sustancias nocivas, pero si el otro que lo va a atacar a uno no tiene de asco uno y se lo va a comer, pues entonces ¿para qué le sirve el asco? Tampoco le sirve para nada. No quedan sino 2, la ira y el miedo. Muy bien, veámonos bien iracundos, armando peleas en el mundo por doquier. Siempre resulta uno más fuerte que otro, ¿no? Que uno. Rápidamente estaba muerto. Entonces, ¿cuál fue la que nos sirvió para sobrevivir? El miedo. Por eso despertar miedo es tan fácil. Nos viene un virus a atacar y entonces se utilizan lenguajes de guerra, ¿sí? El ataque del virus, como si hubiera pues un centro cerebral, ¿cierto? Del dictador virus viendo a ver a quién ataca, a quién... Se usa la palabra guerra. Claro, estamos en guerra contra el virus, toda una cosa. Y eso es que todo un lenguaje de miedo, ¿sí? Un lenguaje de miedo, le va a penetrar el virus, ¿cierto? Todo, confínese. Y miren, entre otras cosas, tengo un cuñado que es financiero y hace poquito le contestaba, le preguntaba, ¿usted sabe dónde viene la palabra finanzas? Sí, me hizo cara de sorpresa. Entonces le decía, mire pues, finanzas, finito, confín, confinado, final, finado. Resulta que finanzas viene del francés finere, que significa terminar, sí, porque al pagar una obligación se terminaba. Entonces ahora estamos confinados porque somos finitos para no llegar al final, porque hay un ataque y eso moviliza el miedo de una manera impresionante, ¿sí? Yo diría que hay que cambiar un poco, insisto, sin ser temerarios, y hablando de la ética, venga a ver cómo podemos volver a crear una, como se le empieza a llamar, una nueva normalidad, ¿sí? Que respete la autonomía de las personas, que nos eduquen. Yo sí creo que ha habido cambios sociales, yo sí creo que ha habido gobernantes que han hecho cambios sociales. Sí, nos guste o no nos guste, Antanas Mockus era un muy buen pedagogo de la comunidad, ¿cierto? Y usaba símbolos, sí, de cosas que inspiran más que otra cosa. Entonces mire cómo esto, otra vez para no perdernos este miedo, ¿cierto? El miedo. Entonces yo tengo una herramienta que aunque le violente su autonomía, lo va a tener, ¿cierto? Lo va a tener protegido dentro de una muralla en su fortaleza para que no le haga nada. Yo creo que hay que salir un poco de ese lenguaje. Una voz un poco disonante la suya frente a muchas de progresistas que han visto en la pandemia la posibilidad de que hayan reflexiones que conlleven una reorganización del mundo, de la sociedad, de nuestra manera de ser. Lo he visto a usted más escéptico frente a esa posibilidad, a pesar de su tono optimista en general. ¿Por qué? Es que es muy sencillo, pero advierto y me voy a decir que estoy de acuerdo que mi tono siempre es de optimismo y de esperanza, pero no en un tono mesiánico. Yo, por ejemplo, pienso siempre y digo tanto que nadie del hospital depende de mí, sino que yo soy por el contrario, el que dependo de todos. Un director brilla por su orquesta.
Entonces, ¿en qué sentido yo no creo en que el virus nos vaya a cambiar? ¿Sí? Es que esta no es la primera pandemia. Hubo la gripe española en 1918 y se supone que debemos haber aprendido y nos pasó ya otra en el 2020 y la humanidad, mire todos los desastres. Hubo 2 guerras después, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuánto se demora el ser humano en olvidarse de las cosas malas? Tenemos una capacidad de olvido impresionante. Ponía otro ejemplo, poco con lo financiero, porque veníamos de esta crisis de 2008, ¿sí? de la crisis financiera mundial, y le dije a mucha gente, vean, lean que es muy bonita la historia. En el siglo XVIII, específicamente, el siglo XVII, perdón, 1631, si mal no estoy, en Holanda hubo una cosa que se llamó la crisis de los tulipanes. Y es que la gente pensó que tener un bulbo de tulipán era tener riqueza. Entonces la gente intercambiaba bulbos de tulipanes. ¿Sí? Y un momento a otro la gente necesitó dinero y fue a vender los bulbos de los tulipanes. Todos sabemos qué vale un bulbo de un tulipán. Pues nada, y se quebró Holanda y se quebró buena parte de Europa en esa cosa. Y después, en el 2008, hubo esa crisis financiera especulando con instrumentos financieros. Lo único que cambia el mundo es una reflexión interior, Alonso. Ajá. O sea, yo pregunto, es que miren cosas, ha habido pandemias peores, silenciosas. Le voy a poner una de la que nadie habla, ¿sí? La pandemia del tabaquismo. Ha matado más de 100 millones de personas, ¿sí? Y le hacemos hasta publicidad. Casi quería decir, péguese el coronavirus, sería péguese. Le hicimos publicidad, solo ahora estamos entendiendo los problemas. Fue peor esa pandemia, ¿sí? Le decimos a la gente, no fume el tabaquismo y todavía vemos fumadores. Lo único que va a cambiar a la humanidad. Yo no creo en esos cambios así repentinos por esta cosa. Nuevamente es miedo. Y uno con miedo dice, sí, le voy a poner, uno con miedo es como un paciente con dolor. ¿Sí? Que usted llega al servicio de urgencias y le dice al médico, hágame lo que sea, quíteme este dolor. Y usted cree que le está autorizando para todo. Quítele el dolor, a ver dónde queda el hágame lo que sea. No, venga a ver, cuénteme, ya me quitó el dolor, venga ahora sí, hablemos usted qué me va a hacer. Así que dudo de las capacidades, para decirlo fácil, como le he dicho, dudo de las capacidades humanizadoras del virus. La capacidad humanizadora está en uno mismo. Una de las voces que se escucha con muchos deseos es sobre el tema de salud. Todo el mundo dice, ojalá que al final de esta crisis, de esta epidemia, tengamos un mejor sistema de salud, o que tengan un sistema de salud pública en países como no lo tienen, como Estados Unidos. Usted no solo tiene capacidad de liderar un hospital, yo no sé cómo le rinde tanto, sino que es un líder nacional del sistema de hospitales privados en el país y ha sido su vocero. ¿Tiene esperanzas de que esto conlleve una reflexión y consecuencias prácticas sobre ese modelo que tiene virtudes, pero sobre todo muchos problemas, que es el modelo de la ley 100? Bonita pregunta. Ojalá el país reflexione que requiere, una vez superado esto, repensar cosas de nuestro sistema de salud. Pero voy a hacer como un coquito. Teníamos un sistema que funcionaba con dificultades sin pandemia. Incluso un sistema que tiene cosas anacrónicas. Yo se lo dije alguna vez al anterior ministro de Salud, con quien guardo todavía diálogo, Alejandro Gaviria, esa discriminación del régimen subsidiado y el régimen contributivo. Sí, eso es anacrónico. Colombia no va, si no pensamos esa discriminación, hay que superarla, porque el derecho a la salud es uno, los planes son unos, y sin embargo seguimos teniendo dificultades de categorización. Le ponía un ejemplo a él. Imagínense que es como si la policía que brinda seguridad ciudadana hubiera policía para la gente de menos recursos, la policía subsidiada, y hubiera la policía para la gente de más recursos.
o que trabaja, la policía contributiva. Y si a mí me fueran a robar el reloj y se me acerca un policía y para defenderme el policía tendría que preguntar, muéstreme su carnet a ver a qué policía le corresponde, porque yo soy policía contributivo, a ver si usted es del régimen, ¿sí? Y mientras le hace esa pregunta, además le dice, y si usted es de la policía contributiva, muéstreme si usted está al orden del día con los pagos y su empresa para saber si yo lo puedo defender. Eso es lo que le está pasando, y eso es lo que le ha pasado al sistema de salud. Pero la segunda gran limitación es que esto es un sistema de aseguramiento individual, Alonso. Es decir, uno paga y la empresa paga una unidad de pago por capitación de uno que es el que está cubierto frente a una aseguradora. Y miren los líos para atender un problema de salud pública. Nuevamente, perdón la metáfora que a veces yo sueno sarcástico, tengo que decir. Eso es como si para fumigar porque hay el dengue entraran a una casa, sí, donde hay un inquilinato y le tuvieran que preguntar a cada persona, ¿usted de qué PS es? Y a cada zancudo, ¿y usted a quién va a picar para saber a usted a quién lo tiene que fumigar? Porque a esos extremos hemos llegado. Esto suena, repito, sarcástico, pero es así. Colombia tiene que ajustar su sistema de salud. Tiene que conservar cosas buenas, como son la solidaridad, el tener un plan de beneficios, pero tiene que volver a repensar temas como la salud pública. Entonces el gobernante empieza a pedirle favores, ¿sí? Imagínense, en un momento público que ha dicho que tiene que haber una cierta dirección centralizada, tiene que llamar a pedirle favores, y mire cosas que están pasando a los aseguradores. Y hay que decirlo. Miren, los aseguradores tienen hoy contratos que se llaman de PGPs, o sea, capitan una población. Y a usted le llega, a mi hospital, llega un paciente con el COVID, ¿sí? Y está diagnosticado con COVID. Y hay que salir por orden de la EPS a mandarlo a otra institución porque es de un PGP. Eso en una pandemia, cuando esa persona ya está diagnosticada y trasladarla pone a correr riesgos a la gente de la ambulancia a otra institución. Y ese tipo de cosas absurdas suceden. Entonces uno espera que Colombia modifique. Pero ¿qué va a pasar? Y aquí donde yo soy, digamos, pesimista, sí, algún día va a llegar, pesimista, que están tan ocupados los gobernantes en atender este incendio que no queda tiempo para pensar, ¿sí? Y reflexionar en cosas que deberían hacerse para obtener un mejor sistema, ¿sí? Entonces, que nos quede la esperanza, que hagamos una reflexión. Por ejemplo, una de las cosas que mal hizo Colombia fue que destruyó la institucionalidad rectora en salud. ¿De quién depende la rectoría? Solo de una persona. Y por favor, no voy a hablar de de un ministerio. Y hagamos una similitud como con la economía. Tenemos una junta del Banco de la República, acá hay un ministro de Hacienda, pero es que estos temas son complejos, Alonso. Cuando uno va a dirigir la salud, necesita epidemiólogos, necesita estadísticos, necesita economistas, necesita médicos, necesita la academia. Una sola persona gobernando haciendo eso, es imposible, es imposible. Entonces, yo espero que Colombia, de pronto, y los gobernantes dijeran, venga a ver qué vamos a reflexionar. Le digo lo último y miren esto, para ver si nuestro sistema era tan bueno como decían. Colombia tiene 1.6 camas por cada 1.000 habitantes. Los países de la OSD, al club de los ricos que entramos, tienen 4.8 camas por cada 1.000 habitantes. La OMS dice que deberíamos tener 2.6 camas por cada 1.000 habitantes. ¿Por qué no hay más camas en Colombia? Porque no se sostienen. Porque las entidades no pagan. Ajá. ¿Sí? Entonces pregunta, ¿eso es un buen sistema para atender una cosa? Pues mire, ¿por qué además nos confinaron? Porque no había suficientes camas de cuidados intensivos. Entonces piense liberar lo que acabo de decir. Si no había suficientes camas hospitalarias para una época normal de pandemia y tampoco las suficientes de cuidados intensivos, nos cogió esta pandemia en el peor de los mundos. Pero ahí vengo como una pregunta. Desde ya hace meses y todos los días el gobierno nacional hace anuncios que uno, ¿cómo se dice? Que la gente hay que creerle. Uno tiende a creer que se ha girado unos billones de pesos para mejorar una cantidad de deficiencias. ¿Qué ha pasado con todas estas políticas extraordinarias y decisiones que ha tomado el gobierno? ¿Tienen efecto práctico, por ejemplo, en su hospital? En algunas regiones que uno mira parece que no. No, ayer precisamente hablamos con la
con la viceministra María Andrea Godoy, estuve reunido virtualmente con ella y le dijimos, mire, el gobierno no ha impactado, realmente las decisiones del gobierno están todavía en un papel, pero no han llegado a la práctica. Esa es la realidad, ¿sí? Y la realidad es que seguimos teniendo un sector hospitalario débil. Ustedes han visto en la opinión pública cómo hay instituciones que ya empiezan a despedir personas, a pedirle a su gente que reduzca horarios. El propio exministro de Salud, Alejandro Gaviria, me lo reconocía esta semana, decía, esto es increíble, cómo es que el gobierno, él mismo, en una prudencia, no salió a fortalecer, ya había pasado en otros países. Mire, Estados Unidos, que ni siquiera tiene sistema de salud, se dio cuenta de que el sector hospitalario iba a fallar y les invirtió 175 billones de dólares. Angela Merkel se dio cuenta en Alemania, aquí lo que ha pasado, dice, no le podemos decir al sector hospitalario que tenga unas camas disponibles, pocas hay, que hay que bajar y cómo se sostienen esas camas disponibles si no tienen ingreso. Les entregaba un dinero diario por tener las camas disponibles. Y aquí hubo una cosa que es desafortunada, ¿sí? Hubo un mensaje de que los hospitales mal usábamos las camas de cuidados intensivos, ¿sí? Y vieron lo que no existía y no vieron lo que sí existe, que son los hospitales quebrándose, porque esas camas disponibles que están sin usar no tienen manera de sostenerse. Ahí es donde uno llama la prudencia al gobernante y digo, hombre, no se nos pierda la razonabilidad, Alonso. Es que es muy distinto tener razón a ser razonable. Razones de todo el mundo. Seamos razonables, miremos la realidad. Aquí hay unas preguntas que empiezan a llegarnos del público y quiero plantearle una que nos manda Carlos Julio Muñoz Chávez, que creo que a usted le gustará para continuar sus reflexiones, y es: ¿la prestación de servicios de salud puede ser entendida o tomada o asumida como un negocio? Voy a contestar así, gracias por la pregunta. Sí, lo primero es que hay que ver las cosas distinto. Uno puede prestar un servicio solo con miras a un negocio, porque da dinero, ¿sí? Y si la salud se mira así, es un grave error. ¿Por qué? Porque hay cosas que quedarían por fuera, ¿sí? Es decir, habría cosas que la comunidad necesita, pero que no son un negocio. Y quien asuma esta cosa de prestar el servicio solo porque hay un negocio, destruye la salud, que es un bien público. Pero entonces hagamos una trastocación de los factores que se alteran el producto. Cuidemos el negocio, o sea, hagamos bien, manejemos bien los recursos para poder mantener y mejorar el servicio. Esa debe ser, porque la salud sí va a necesitar recursos. ¿Y cómo se pueden cuidar? También, para contestar bien, hay muchas maneras de cuidar los recursos de salud. Voy a listar algunas. Preguntarse si lo que va a hacer efectivamente impacta sobre el estado de salud. ¿Por qué? Porque hay unos negociantes, sí, que venden falsos medicamentos, cosas, tecnologías que no van que crean solo falsas expectativas con el miedo. Ya hablamos del miedo, el miedo. Entonces se vende. Por favor, seamos analíticos en que lo que vamos a usar efectivamente impacte. Segundo, usemos herramientas para hacer más eficientes los servicios. Pero la eficiencia entendida con una responsabilidad social. Si somos ineficientes, destruimos recursos y no podemos atender a la gente que necesita, ¿sí? Tercero, quitémosle complejidad administrativa. Hay muchos, y nos lo dijo la OCDE, muchos trámites, que auditorías, que glosas, que mande documentos, que no están yendo a servicios de salud, sino a burocracia de la salud. Entonces, espero haber contestado. Sí hay unos recursos que hay que cuidar para mantener y mejorar el servicio, pero la salud sí no se puede, el servicio, para hacer de eso un negocio. Yo no sería capaz de verla así. Ya llevo muchos años en una institución que es sin ánimo de lucro, también sin ánimo de quiebra, y que sabemos la importancia de cuidar esos recursos que son finitos. Y también entonces aquí hay
un llamado, y es una cosa de la ética, del cuidado, es el autocuidarse también, es la responsabilidad, porque es que el estado de salud también depende de nuestros estilos de vida, de la forma como respondemos ante el mundo, y eso también hace sostenible un sistema de salud, en la medida en que todos aprendemos a cuidarnos y seguimos ciertas pautas. Las cifras que hasta ahora se muestran del COVID en Antioquia y en Medellín, pues parecen ser muy exitosas comparadas con Colombia y quizá con otras partes del mundo. ¿Por qué son tan positivas? Y sobre todo me sorprende el tema de las muertes, son muy bajas proporcionalmente con el número de infectados y sobre todo contrastadas también con otras regiones. ¿Qué virtudes tiene entonces ese sistema que tiene precariedades que está dando resultados positivos? Bueno, vamos a contestar las hipótesis que podría sostener para explicar eso, y dejo la otra parte de que voy a contestar lo segundo. Hay cosas que todavía no entendemos, que no se pueden decir que son solo fruto de nuestras acciones. Habría que esperar. Pero que sí fue positivo, digamos, lo primero, recordemos que el COVID vino del extranjero. Los casos no eran autóctonos, eran importados. ¿Y qué pasa? Que nuestro aeropuerto José María Córdoba no era el que más movimiento internacional tenía. Nos favoreció, distinto por ejemplo de Bogotá, ¿sí?, que tiene un aeropuerto que mueve más. Entonces, digamos, eso fue una primera situación que fue no deliberada, sino fruto de nuestra situación de aeropuerto. Pero segundo, hay que reconocer que Antioquia había tenido unas capacidades de salud pública que los gobernantes no habían destruido. Y por lo tanto fue fácil para Antioquia detectar esos casos, detectar los contactos y ponerlos en cuarentena, que esa estrategia funciona sin duda alguna, ¿sí? Identificar otras ciudades del país no tenían tan buenas situaciones en ese sentido. Tercero, Antioquia se movió rápidamente para otra cosa que es muy importante, que es haber montado las pruebas, depender de un tercero, 14 días, y en cambio en lugar de tener pruebas en 24, 48 horas, le daba una capacidad de acción a Antioquia distinta de otras personas. Y yo diría que hasta ahí, porque cuando uno empieza a decir, y los antioqueños somos más disciplinados, pues entonces, perdón, ¿por qué el alcalde de Bello tuvo que salir a cuarentenar a la población? ¿Por qué tenemos en Santa Cruz, creo, una zona también confinada? ¿Por qué salimos? No, entonces habría unas cosas que todavía tampoco entendemos del virus. El virus tiene alguna o las influencias de ser un valle, las cosas climáticas tienen alguna influencia. Entonces, algunas cosas las entendemos que sin duda impactan en esos resultados, otras todavía no. Yo invitaría a la prudencia antes de ganarnos un Nobel de manejo del COVID, ¿cierto? La otra cosa es que Antioquia tiene un muy buen sector hospitalario, entonces los pacientes que llegan, ¿sí?, están atendidos en un entorno de calidad que evita sin duda muertes. Pero dejo también que seguramente no está en la pregunta, el número de enfermos o bajos de enfermos se debe a que no hacemos las suficientes pruebas. La respuesta es, vea, eso hay un hecho inocultable. Los muertos no se tapan tan fácil y la gente que está en cuidados intensivos tampoco. Y esa es la punta del iceberg. Le decía, recuerde la cifra que le dije, ayer había 15 pacientes en las unidades de cuidados intensivos, de los cuales 5 eran del Chocó, 10 de Antioquia. Entonces, si la punta es 10, significa que abajo hay algo que nos está favoreciendo algunas de las acciones que dije que son positivas, pero hay otras que todavía están por entenderse sin duda alguna. Yo no puedo dejar de preguntarle hoy, aunque no es exactamente sobre el tema del COVID, pero sí sobre salud y sobre su hospital, que en medio de todo esto han seguido reforzándose como una comunidad en avances científicos y sobre todo ha presentado usted la novedad de ya 2 trasplantes de hígado de estos días. En estos días, sí. Yo tengo que, como se dice, yo no soy muy taurino, pero como se dice, quitarme el sombrero ante la gente del hospital. Le dije ahorita a Alonso que un director brilla por su orquesta.
hay un grupo, ¿cierto? O sea, a mí me preguntan cuáles son los grandes activos del hospital, son tres. Sí, un grupo humano que quiere servir, primero. Segundo, un grupo humano que sabe servir. ¿Sí? Y tercero, un sentido impresionante de la responsabilidad social. Coger a niños, bebés, como fue la hija del alcalde, Aleya. Ayer era un niño de 7 años que no tenía opción diferente, estaba sufriendo una situación hepática, y ser capaz de trasplantarlo, con toda seguridad, tomar una porción de hígado, en el caso de la hija del alcalde, fue de su mamá, extraer esa porción de hígado y volver a conectarlo, una cirugía de 16 horas, la de ayer duró 14 horas y hacerlo con éxito, para nosotros es muy satisfactorio. Pero es la gente, volvemos a la gente que quiere, sabe y encuentra un entorno apropiado para hacer eso, y seguiremos en ese tono. Nuestra institución es para servirle a la gente, tiene que haber academia. Entre otras cosas, la ética, dije, ojo con la ética, la mediocridad. A mí no me preocupa, yo digo mucho en el hospital que a mí no me preocupa la mediocridad, lo que me preocupa es que todos los días la perfeccionemos. Eso sí, y dije algo que también se lo pongo a la gente, dice, mire, si a mí me pusieran a elegir o entre estar de primero en la lista de los mediocres o estar de último en la lista de los mejores, me pongo rápido en la lista de último de los mejores, porque donde me ponga de primero en la lista de los mediocres me van a pasar 3 cosas, Alonso. La primera, me van a decir que yo soy un perfecto mediocre. La segunda que me van a decir es que me va a quedar ahí el resto de la vida porque estoy feliz de puntero, de primero. Y la tercera, que algunos puede que me lo digan, pero muchos lo van a pensar, es que yo soy un bobo. Y yo le digo a la gente, no se deje meter nunca en la lista de los bobos, porque yo algún día voy a ser exdirector del hospital, pero cuando has oído hablar, Alonso, de un exbobo, a usted lo meten en la lista de los bobos y ahí lo dejan, hombre, no. Es que, entre otras cosas, la ética es para preferir un mundo de mejor perfección, de avanzar en la perfección. Eso hacemos en el hospital. Gente que queremos saber más, que queremos servir más, y esto se expresa en esos logros como estos. Yo lo he escuchado a usted hablar del humor como parte del componente de dirigir, ¿no? Entonces tiene todo el sentido de la pregunta de don Osman Arcila, ¿tendrá relación la ética y la alegría? Pero, claro, total, pero es que bonito, nuevamente distingamos las palabras. Humor no es patanería. Hablé del miedo, mire, he dicho como director del hospital, ¿se acuerda de las 6 emociones? Sí. ¿Cuáles 3 acaban con toda la capacidad de contribuir y de participar? Ni el miedo ni la ira van a producir eso, ni tampoco el asco. Le tengo mucho miedo al asco y a la tristeza. Podríamos en otro programa hablar del asco, porque el asco lo intelectualizamos. Y, por ejemplo, las personas de raza de otro color, sí, incluso usamos la palabra, este es asqueroso, este es un asqueroso. Los que son hinchas del otro equipo, con ese no me junto, porque ese es de otro equipo y no piensa como yo. Entonces, el humor, por el contrario, despierta la creatividad. El humor es una capacidad de jugar, dicho de otra manera, y de hacerle frente a lo serio. Sí, el humor no es para evadir lo serio, es para hacerle por el contrario, darle energía. Y uso el buen humor en el hospital, no la patanería. Hay cosas con las que no se juega, hay cosas con las que no se... Pero crear un ambiente de alegría es un ambiente listo para la contribución, que es todo lo contrario a alejarse del temor. El sistema de salud colombiano, pues me imagino que muchos no terminamos de comprenderlo muy bien, pero aquí hay una pregunta que de pronto nos ayuda para que usted nos explique un poquito cómo es que funciona y qué habría que cambiarle. ¿Habría que cambiar el modelo de competencia regulada? Pregunta Alejandro Arango Castrillón. No, yo diría que lo que hay es que el gobierno tiene que hacer una rectoría más fuerte. Tiene que más fuerte hoy del sistema. Fíjese que fenómenos como el de Salucop, le entregó un dinero y después no sabía ni siquiera quién le había pagado y en qué lo había invertido. Entonces digamos que más que destruir el modelo es hacer avances del modelo.
Diría que el gobierno tiene que llamar más también a dar cuenta de, que los actores y agentes del sistema tienen que dar cuenta de lo que están haciendo con indicadores de resultado, no con indicadores de medio. Me voy a explicar también, es que ¿de qué vale decir que yo hice ahorita está de moda la telemedicina? Le preguntaban a alguien, perdón, que si estábamos preparados para la pandemia y más o menos contestó que sí, porque estamos mandando, tenemos servicio a domicilio de medicamentos y tenemos telemedicina, como si eso respondiera a la pandemia. Sí, un minutico, está muy bien que la gente no salga de la casa y que le hagamos, pero eso no es la obligación de un sistema. ¿Dónde está el papel? Y por ejemplo, el papel de los aseguradores para ayudar a fortalecer al sector hospitalario. No lo ha habido. Entonces, el gobierno sí tiene que jugar un papel regulador mayor. ¿Cómo hacen la economía? ¿Cómo hace? Tiene que hacer unos seguimientos y tiene que decir, ahí sí se me va a salir un poco la dictadura. Tiene que dar órdenes porque es un bien público, sí, es un bien público, no puede depender de la cortesía, del acto de la cortesía. Entonces, más que competencia regulada, es una mayor rectoría, ¿sí? Y decir, estas son las reglas de juego, lo tiene Holanda. Holanda lo tiene así, es un sistema privado de seguros. Dice, pero si usted hace cosas como estas, si usted no es un asegurador, no puede ser prestador, separe las funciones. El país dejó de hacer eso. Eso es grave porque eso es como un principio de control. Usted no puede ser el juez y parte, como dicen por ahí. Sí, que ame. No, señor, usted se pone en el rol de asegurador de riesgo, usted se pone en el rol de prestador. Para usted ser asegurador tiene estos y estos requisitos. Por ejemplo, debió haber hecho igualito que la telefonía celular. Crear licencias territoriales, no dejar que sea el asegurador el que resuelva dónde está y dónde no está, no, yo le voy a dar este territorio, usted puede operar aquí con estas condiciones. Entonces ha faltado, no sé, así, mayor rectoría en un sistema que es complejo en cualquier parte del mundo, que es complejo, pero que por lo tanto necesita una mayor rectoría y un mayor seguimiento de indicadores de resultado sobre la carga de enfermedad de esa población. Vea, le voy a dar otro ejemplo. Antes de esta pandemia había otra, ya dije la del tabaquismo, sí, la de la salud mental. ¿Sí? Y como me decía a mí, alguien me decía, mire, en el sistema de salud, psicología no existe ni con P ni sin P. Sí, eso, sí, cuando uno ve cuánta cantidad de psiquiatras hay, cuánta cantidad de psicólogos que estaríamos necesitando el sistema. ¿Por qué? Volvemos a entrar al negocio, porque no es rentable. ¿Quién debió haber creado esas capacidades? Es que si yo soy un asegurador y manejo un riesgo, mi primer papel, es identificar el riesgo y crear capacidades para atender ese riesgo. No simplemente transferir el riesgo, como ha ocurrido. No, yo le paso esa plata y usted verá al hospital cómo se defiende con ella. No, entre otras cosas, eso desdice el papel. Entonces, también factor de rectoría. Usted no puede transferir el riesgo, tiene que crear incluso capacidad. Le pongo un ejemplo sencillo. Si uno de los mayores riesgos en un hospital es adquirir una infección asociada al cuidado de la salud, ¿qué tiene que hacer un director de un hospital de calidad? Crear capacidades para identificar el riesgo y para mitigarlo donde solo se pueda mitigar y eliminarlo donde se pueda eliminar. Eso no aparece por per se. Uno le podría decir a la gente, si se le infecta al paciente, usted le paga el antibiótico. Esa no es la manera, ¿eso es lo que está pasando? No, señor. Venga para acá, ¿cuáles son las medidas que tendría que tomar una buena dirección para tener ese riesgo bajo control? No sucedió en Colombia. Claro. Voy a aprovechar la pregunta de Beatriz Botero, que nos dice, doctor Aguirre, para los adultos mayores, entonces, frente a las medidas de confinamiento, ¿qué? Pero digo que aprovechar para que volvamos a una reflexión ya en estos 2 minutos finales, sobre el tema de autonomía, responsabilidad, autocuidado, decisiones de los gobernantes, en estas dicotomías que estamos frente a lo individual y lo colectivo en esta coyuntura. Pero es que, venga, fácil la respuesta. Habrá personas, y quitémosle la edad, que no tengan integridad de su pensamiento, sobre los cuales hay que tomar una decisión paternal. Recuerde, los niños, no podemos lograr que el niño que delibere. ¿Usted qué cree que le haría? Igual, porque pongo el símil, porque posiblemente habrá personas, independientemente de la edad, que no tengan una integridad y haya que tomar una decisión paternalista por ellos. Pero si estamos frente a una persona autónoma,
¿sí? Que es capaz de entender los riesgos y que es capaz de adquirir hábitos. La pregunta, la única forma segura de estar hoy, de afrontar el COVID para una persona es quedarse encerrado en las casas. Yo tengo que responder no, porque si usted conserva la distancia espacial, usa la mascarilla, se lava las manos, ¿a quién se le ocurrió que lo de los 70 años? Que sí, que es el más letal, sí, pero igual que a él, que a los jóvenes les funciona estas medidas, a la persona de edad también. Y pregunta, ¿y entonces no puede, entendiendo ese riesgo, salir de forma segura? Porque hay otra cosa que es un hecho. Yo lo dije, miren, el mundo, antes estábamos en el mundo virtual y las manos nos servían para chatear. Y ahora volvimos a descubrir que las manos era para tomarnos de las manos, para cogernos y nos está haciendo falta el mundo real. Una persona que le quedan pocos días de vida va a morir aislado, ¿sí? ¿Cuál era la pena más grave en la época de los griegos? El destierro. Quédese desterrado y en tal parte. A esto los llevamos. Yo no estoy de acuerdo con eso definitivamente. Con la pena del destierro, bajo el supuesto que les estamos protegiendo la vida, cuando existen pautas seguras, yo preferiría decirle, venga, miremos cómo, cuidando su vida, usted puede llevar una vida verdaderamente humana, que como decía Sabater, es tener la complicidad y el afecto de más seres humanos. Usted ha planteado los riesgos del encierro como gran afectación también a la salud de la vida para equilibrar, llamando la atención sobre la necesidad de equilibrar control y libertad. Sin duda, es que, mire una de las cosas que nos pasó. El ser humano es, otra vez, yo me maravillo de lo que significa esa capacidad, esa esencia del ser humano. Nosotros nos apropiamos del espacio y del tiempo, cosa que no hace esta silla, esta mesa. Esta mesa está, pues no se preguntan ni dónde está, ni cómo estar mejor. Entonces nos apropiamos del tiempo y del espacio y lo gestionamos. Entonces, por ejemplo, no hay prácticamente cultura que no tenga la celebración de su año nuevo, así no sea el 31 de diciembre, la cultura de los chinos, es una manera de apropiarse del tiempo. Estaban las fiestas del equinoccio, de los equinoccios, de los solsticios, y se apropiaba uno de los espacios. Entonces está el espacio, por ejemplo, los espacios sagrados, estaba el espacio público, estaba el espacio privado, la biblioteca. Hoy todos confinados, el espacio-tiempo se perdió. Pregunta, ¿eso es humano? O sea, por cuidar vamos a retroceder. Creo que eso es un gran retroceso que está generando una afectación. Estamos viendo, la tasa de suicidios se ha aumentado, la tasa de violencia intrafamiliar se ha aumentado, ¿sí? Oiga, esta otra cosa tan terrible, volviendo a la salud. En Nueva York se incrementaron en un 700% las muertes por problemas coronarios de infarto, que la gente o no salía por miedo o le decían quédese que es más riesgoso que salir. O sea, nuevamente yo diría que vamos a tener que volver a reinventarnos. Ya nos está pasando, espero, la fase del impacto. Se llegó una cosa, que no, encerrémonos, a ver qué pasa. Oiga, además hay ya una comunidad científica. Van a empezar un ensayo clínico con 30.000 ya personas para la vacuna, ¿sí? Ya se van a empezar a producir dosis de vacuna con riesgo financiero. La Fundación Bill y Melinda Gates puso la plata. Si funciona, la liberamos, porque que la vacuna funcione mientras se produce habría un lapso de tiempo. Esta es promisoria. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque nos tenemos que liberar ya de ese pánico y no es hacer lo que nos dé la gana, sino venga a ver, miremos con las personas de 70 años, ¿sí? Y dejemos esa dictadura paternalista, es por cuidarlos, muérase sin COVID, muérase de otra cosa, muérase aislado, muérase la depresión y muérase el infarto porque es muy riesgoso salir. Pues me da mucho gusto haber estado hoy con el doctor Andrés Aguirre y quiero repetir que además de médico, me da mucho gusto decir que es un gran humanista y nos ayuda a mirar de manera compleja la sociedad, no solo desde la perspectiva específica de la salud, sino más integralmente. Y creo que su formación como filósofo, su autoformación y como músico le dan esa completud que permite que sus reflexiones nos entusiasmen tanto. Muchas gracias, doctor Aguirre. Muchas gracias, una alegría haber estado aquí. Y a ustedes los esperamos en este espacio propiciado por Confiar, la Universidad de Antioquia y Confama dentro de 15 días. Felicidades.